Durante más de 2 décadas, Lucero y Manuel Mijares habían permanecido alejados, convencidos de que así protegían lo mejor de cada uno. Sin embargo, una carta olvidada y casi amarillenta por el paso del tiempo estaba a punto de alterar esa certeza. Aquella noche, en el Auditorio Nacional, el estruendo de los aplausos todavía vibraba en las paredes cuando se apagó la última nota del privilegio de amar. Lucero Gaza León cerró los ojos unos segundos, como si quisiera atrapar la energía cálida del público que llenaba hasta el último asiento. A su lado, Mijares sonreía con ese gesto que combinaba orgullo y sencillez, rasgo que siempre lo había definido. El dúo había vuelto a sorprender a todos con la naturalidad de su complicidad en el escenario, algo que, para el público, resultaba admirable tratándose de dos exparejas. Al retirarse a los camerinos, lejos del resplandor de los focos, Lucero comenzó a quitarse los pendientes, repasando mentalmente cada momento del espectáculo. Su camerino, convertido en un santuario efímero, estaba perfumado por los arreglos florales que fans y familiares le habían enviado. Frente al espejo, junto a las fotografías de sus hijos José Manuel y Lucerito Mijares, había un sobre que no recordaba haber visto antes. El papel, desgastado y con el nombre Lucero escrito en una caligrafía levemente familiar, llamó su atención. ¿Quién dejó esto aquí?, preguntó a su asistente. Ella negó con la cabeza, tan desconcertada como su jefa. Movida por la curiosidad, Lucero deslizó un dedo bajo la solapa y abrió el sobre. El crujido del papel sonó como un presagio. Leyó apenas unas líneas y un escalofrío le recorrió la espalda. Querida Lucero, si estás leyendo esto es porque al fin reuní el valor para contarte una verdad que he guardado por más de 20 años y que involucra tanto a Manuel como a ti. El sobre resbaló de sus manos temblorosas. Permaneció inmóvil, mirando al vacío, intentando comprender. La necesidad de hablar con Mijares fue inmediata. Caminó hasta su camerino, donde él bromeaba con algunos músicos. Su risa se apagó al verla en la puerta, pálida como si hubiese presenciado algo imposible de asimilar. «Tenemos que hablar», dijo ella con una voz que apenas reconoció como suya. «A solas». Los músicos se retiraron discretamente. Lucero entró y cerró la puerta. Sin mediar palabra, le entregó la carta. Se mantuvo en silencio mientras se leía, observando cada matiz de su expresión. La sorpresa inicial, seguida por la confusión, y finalmente una mezcla de rabia y dolor que jamás había visto en él. «Esto no puede ser cierto», susurró Mijares dejándose caer en una silla. «La firma está al final», replicó Lucero. Él giró la página y sus ojos se abrieron de par en par. «No puede ser». «Necesitamos confirmarlo», dijo ella con la serenidad que siempre mostraba en crisis. «Si es real, significa que alguien muy cercano manipuló nuestras vidas». Ambos callaron, transportados mentalmente a aquel día en que decidieron separarse convencidos de que era lo correcto. La pregunta ahora era inevitable. ¿Y si aquella decisión había nacido de una mentira? A la mañana siguiente, en su residencia de Las Lomas, Lucero paseaba por el jardín intentando calmar su ansiedad. Pero las frases de la carta se repetían en su cabeza como un eco imposible de silenciar. Marcó un número de memoria. «¿Puedes venir? Necesito tu consejo». 1 hora después, el timbre sonó. Patricia, su amiga y confidente de toda la vida, la abrazó antes de cruzar el umbral. No hicieron falta explicaciones. Una sola mirada bastó para que entendiera que algo serio pasaba. «Te prepararé un té», propuso Patricia, caminando hacia la cocina. «No quiero té, quiero respuestas», contestó Lucero, extendiéndole la carta. «Lila». Patricia se sentó, ajustó las gafas y comenzó a leer. A medida que Patricia avanzaba en la lectura, su rostro fue cambiando. Primero frunció el ceño, luego sus labios se apretaron, y finalmente una sombra de preocupación se dibujó en su mirada. Lucero la observaba, buscando en su amiga algún gesto que confirmara o desmintiera el contenido del mensaje. «¿Lo sabías?», preguntó finalmente, con un tono que oscilaba entre la esperanza y el temor. Patricia dejó la carta sobre la mesa y soltó un suspiro largo. «No todo, pero tenía mis sospechas. Nunca entendí por qué tú y Manuel se separaron. Siempre parecieron hechos el uno para el otro». Lucero asintió lentamente. Según esta carta, alguien se dedicó a crear malentendidos y sembrar dudas, hasta lograr separarnos. ¿Hablaste ya con él? Anoche, apenas unos minutos. «Este tan impactado como yo». Patricia le tomó las manos con firmeza. «¿Qué vas a hacer?» «Buscar la verdad», respondió Lucero, con una determinación que contrastaba con la agitación en sus ojos. «Por mí, por Manuel, y por nuestros hijos».
El sonido de un coche deteniéndose frente a la casa interrumpió el momento. Lucero se asomó a la ventana y reconoció el vehículo al instante. «Es Manuel», dijo, sintiendo una mezcla de nervios y alivio. Patricia se levantó, intuyendo que su presencia podía incomodar. «Los dejo solos». «No». «Quédate», pidió Lucero. «Te necesito aquí». Manuel entró con paso seguro. La elegancia natural que siempre lo había caracterizado seguía intacta, aunque unas marcadas ojeras delataban que tampoco había dormido. Traía bajo el brazo una carpeta gruesa. «Buenos días», saludó, inclinando la cabeza hacia Patricia. «Perdón por irrumpir así, pero esto no podía esperar». «¿Qué encontraste?», preguntó Lucero, sabiendo que él no llegaría sin algo importante. Mijares colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a sacar su contenido. Fotografías, recortes de prensa, copias de correos y mensajes impresos. «Estuve toda la noche investigando. Contacté gente, revisé archivos», explicó mientras desplegaba el material. Lucero se inclinó para examinarlo. Una de las imágenes mostraba a ambos en una gala benéfica, sonriendo. «¿Recuerdas esa noche?», preguntó él. «Claro. Me dijeron que habías discutido con una actriz y que habían intercambiado números». «Nunca sucedió», respondió con firmeza. «Ahora entiendo por qué teníamos versiones tan distintas de lo ocurrido». Patricia, en silencio, observaba cómo las piezas comenzaban a encajar. «¿La persona que escribió la carta, creen que manipuló más situaciones?». «Decenas», respondió Manuel sin dudar. «Hay demasiadas coincidencias que nos alejaron. No podían ser casuales». Lucero sintió un nudo en el pecho. «Tantos momentos perdidos». «¿Pero con qué fin? ¿Qué ganaba separándonos?». Manuel la miró con el mismo desconcierto. «Eso es lo que tenemos que descubrir». El teléfono de Lucero sonó rompiendo la tensión. Era su hijo mayor. «Mamá, ¿está papá contigo?». «No respond al cellular». «Sí, aquí está». «¿Pasa algo?». «Lucerito y yo encontramos algo raro en casa de la abuela, unas cartas antiguas. Creo que deberían venir». Lucero y Manuel se miraron, comprendiendo que aquello podía ser clave. «Vamos para allá», respondió ella. La residencia de Antonia, madre de Lucero, siempre había sido un segundo hogar para toda la familia. Incluso después del divorcio, Manuel seguía siendo bienvenido. José Manuel los recibió en la entrada con gesto serio. «Estábamos ayudando a la abuela a ordenar el ático cuando Lucerito halló una caja con su nombre. Son cartas y fotos que nunca se entregaron». En la sala, su hija esperaba sentada junto a una caja de madera. Sus ojos, idénticos a los de su madre, reflejaban inquietud. «Mamá, papá, deben ver esto», dijo, retirando la tapa de la caja. Dentro de la caja había decenas de sobres, algunos con el nombre de Lucero, otros con el de Manuel. El papel estaba amarillento, y algunos sellos mostraban fechas que se remontaban a más de 20 años atrás. «Son cartas que ustedes enviaron cuando estaban de gira o trabajando en distintos países», explicó Lucerito. «Incluso hay algunas posteriores al divorcio». Lucero tomó una al azar. Al leer la fecha, sus manos comenzaron a temblar. Era de Manuel, escrita 3 meses después de su separación legal. Las palabras destilaban confusión, tristeza, pero también un amor persistente. «Nunca recibí esto», susurró, mirando a su exmarido. Manuel, con el ceño fruncido, sostenía una carta de ella. «Yo tampoco vi las tuyas», dijo, con una mezcla de sorpresa y dolor. «Aquí explicas cosas que habrían cambiado muchas discusiones, malentendidos que jamás pudimos resolver». José Manuel se aclaró la garganta, como quien sabe que está por soltar una pieza clave del rompecabezas. «Encontramos algo más», dijo, sacando de la caja un cuaderno de cuero gastado. «Creemos que pertenece a la persona que interceptó todo esto». Lucero sintió que el aire se le cortaba. «¿Quién?». Los dos jóvenes intercambiaron una mirada cargada de duda. «Es mejor que lo lean ustedes», respondió Lucerito, entregándoles el cuaderno. Manuel lo abrió por la primera página. La caligrafía coincidía con la de la carta que Lucero había encontrado en su camerino. Leyó en voz alta. «Nunca quise hacerles daño. Creí que estaba protegiendo a quien más amaba. Con el tiempo, comprendí que mi amor se volvió obsesión y que mis acciones, aunque creía que eran por protección, solo causaron sufrimiento. Esta es la historia de cómo separé a 2 personas destinadas a estar juntas». El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el sonido de la calle. Lucero cerró los ojos, intentando ordenar los recuerdos ahora teñidos por esta revelación.
Necesito aire, dijo, saliendo hacia el jardín. Manuel la siguió. Bajo un árbol que había visto incontables reuniones familiares, ella respiraba hondo, luchando por contener la tormenta de emociones. Tantos años, tantas decisiones tomadas sobre mentiras, murmuró. No podíamos saberlo, contestó él suavemente. Confiamos en quien creíamos que nos quería. Lucero lo miró como hacía tiempo no lo hacía. En sus ojos, aún reconocía al hombre noble y sereno que había sido su ancla durante años. ¿Qué hacemos ahora? Descubrir toda la verdad, y después, decidir qué significa para nosotros y para nuestra familia. En ese instante, José Manuel apareció en la puerta del jardín. Papá, mamá, hay algo más que deben saber. De vuelta en la sala, los hijos los esperaban con rostros serios. La abuela regresa mañana, dijo José Manuel. Ella no sabe que encontramos esto. ¿Crees que estaba al tanto? Preguntó Lucero. No lo sé, respondió su hijo, pero en el diario hay indicios de que no fue una sola persona la que intervino. Manuel buscó una página marcada. La leyó en silencio, su expresión oscureciéndose. Aquí dice que hubo un acuerdo, un pacto entre varias personas cercanas para protegernos de nosotros mismos. ¿Protojournos? Repitió Lucero con incredulidad. Aparentemente creían que nuestra relación perjudicaba nuestras carreras, explicó él, que nos distraíamos mutuamente. Lucerito se acercó y abrazó a su madre. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Lucero acarició su cabello, agradecida. Sí, y aunque duela, es mejor que seguir viviendo en una mentira. Manuel observó a su familia, consciente de que, pese a todo, seguían unidos. Vamos a enfrentarlo juntos. Como familia. Esa misma noche, mientras todos trataban de asimilar lo descubierto, un ruido en la calle llamó su atención. Un automóvil se detuvo frente a la casa de Antonia. Los cuatro se miraron, tensos. La abuela no volvía hasta mañana, murmuró Lucerito, frunciendo el ceño. José Manuel se asomó por la ventana y su expresión se endureció. Es ella, y no viene sola. Lucero se levantó de inmediato. ¿Quién la acompaña? Roberto, dijo su hijo con voz baja pero firme. La sola mención del nombre hizo que el aire en la sala se volviera más pesado. No estaban listos para enfrentarlo, no sin un plan claro. Guarden las cartas, ordenó Manuel rápidamente. Y el diario también. No deben saber que los descubrimos. José Manuel y Lucerito se movieron con agilidad, recogiendo sobres y papeles mientras Lucero los ayudaba a meterlos en la caja de madera. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, sin dejar de trabajar. Actuar con normalidad, indicó Manuel. Fingir que todo sigue igual, al menos por ahora. El timbre sonó justo cuando escondían la caja bajo un mueble. Intentando controlar el ritmo de su respiración, Lucero llamó. Adelante. La puerta se abrió y apareció Antonia, sonriente, seguida de Roberto Martínez. Aunque los años habían pasado, él conservaba la presencia imponente de siempre. Cada paso suyo parecía reclamar atención. «¡Qué gusto encontrarlos a todos aquí!», exclamó Antonia, abrazando a sus nietos. «Volvimos antes porque Roberto tenía unos asuntos que atender en la ciudad». Él sonrió con esa expresión calculada que tantas veces había usado para ganarse a todos. «La verdadera sorpresa es verlos a ustedes dos juntos», dijo, señalando a Lucero y Manuel. «¿Alguna ocasión especial?». Lucero sintió la tensión en la nuca, pero sonrió. «Solo una reunión familiar improvisada. Los chicos querían pasar tiempo con nosotros». «Maravilloso», respondió Roberto, aunque su mirada analizaba cada gesto. «La familia siempre debe ser prioridad». La ironía de sus palabras no pasó inadvertida para ninguno. «¿Quieren desayunar?», ofreció Antonia. «Puedo preparar algo rápido». «Ya desayunamos, abuela», contestó Lucerito, «pero podemos ayudarte con algo para ti y para el tío Roberto». «Te acompaño», añadió José Manuel, siguiendo a su hermana y a su abuela hacia la cocina. Roberto se sentó frente a Lucero y Manuel, adoptando una postura relajada que contrastaba con la tensión que emanaban ellos. «No es común verlos a los dos en la misma habitación si no es en un evento», comentó. «Como dijo Lucero, fue una reunión familiar», respondió Manuel con naturalidad. «Nada extraordinario». Murmuró Roberto. «Me alegra verlos tan cordiales. Siempre sostuve que su separación fue lo mejor para ambos». Lucero no pudo evitar intervenir. «¿Lo mejor para nosotros?». «Por supuesto», respondió él, sin perder su tono amable. «Mira lo que han logrado por separado. Tú con tu carrera artística y televisiva,
Manuel con su música consolidada. Y tal vez lo habríamos logrado juntos, replicó ella, sintiendo la presión de la mano de Manuel sobre la suya, pidiéndole calma. Roberto ladeó la cabeza, incómodo. Las parejas en esta industria rara vez prosperan trabajando juntas. Uno siempre termina eclipsando al otro. Curiosa teoría, comentó Manuel, especialmente considerando el éxito de nuestros últimos conciertos. La llegada de Antonia con una bandeja de café cortó momentáneamente la tensión. Aquí tienen, recién hecho, dijo, sirviendo a todos. Roberto agradeció, pero volvió al tema como quien no quiere perder el control de la conversación. Estábamos diciendo lo bien que les ha ido por separado, ¿verdad, Antonia? La madre de Lucero asintió con cautela. Cada uno ha construido su camino. Un camino que otros trazaron por nosotros, interrumpió Lucero. Antonia Lamoureux, confundida. ¿A qué te refieres? Antes de que Lucero pudiera responder, José Manuel y Lucerito regresaron de la cocina con más tazas y una canasta de panecillos. ¿De qué hablaban?, preguntó Lucerito con aparente inocencia. De destinos y decisiones, contestó Roberto, recuperando su tono seguro. De cómo algunas separaciones son necesarias para el crecimiento personal. José Manuel tomó asiento junto a su padre, con una postura que transmitía protección hacia su familia. ¿Necesaria según quién?, preguntó, sin rodeos. Roberto entrecerró los ojos. Según la experiencia, joven, algo que solo se adquiere con los años. O algo que otros pueden manipular, replicó José Manuel con frialdad. ¿No es así? El ambiente se tensó al punto de que cualquier palabra podía encender una chispa. Lucero notó cómo el rostro de Roberto pasaba de la sorpresa a un cálculo rápido, como evaluando cuánta información manejaban ellos. No entiendo a qué te refieres, dijo finalmente, llevando la taza de café a los labios. Creo que sí lo entiendes, intervino Manuel, dejando de lado cualquier prudencia. Sabemos lo que hiciste, Roberto, y lo que hicieron todos ustedes. La taza quedó suspendida a medio camino hacia la mesa. ¿Perdón?, dijo, intentando mantener la compostura. De las cartas, mamá, añadió Lucero, mirando a Antonia. De los mensajes que nunca llegaron. De los malentendidos sembrados a propósito. El color abandonó el rostro de Antonia. No sé de qué hablan. La caja en el ático, explicó Lucerito. La encontramos ayer, abuela. Cartas de papá a mamá y de mamá a papá, que alguien interceptó. Roberto dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Esto es absurdo. ¿Me están acusando de algo? No solo a ti, replicó Manuel con dureza. Pero tú eras el cerebro. Por primera vez, la fachada carismática de Roberto comenzó a agrietarse. Su mirada se endureció. ¿No tienen pruebas? ¿El diario no es suficiente?, preguntó Lucero. ¿Las cartas tampoco? Antonia se levantó abruptamente. Esto es un malentendido. Yo no sabía, no entendía. ¿Qué no entendías, mamá?, insistió Lucero. ¿Qué estabas ayudando a destruir mi matrimonio? ¿Qué ocultabas mensajes que podrían habernos reconciliado? Lo hice por ti, exclamó Antonia, con lágrimas empezando a asomar. Roberto me convenció de que Manuel te distraía, que juntos nunca alcanzarían la cima. Manuel se puso de pie, su voz grave imponiéndose sobre el murmullo de las respiraciones contenidas. ¿Y quién eras tú para decidir eso? ¿Quién eras tú para jugar con nuestras vidas? Roberto permanecía en silencio, como si analizara cuál sería su próxima jugada. Mamá, intervino José Manuel con un tono más suave, si de verdad creías que era lo mejor separarlos, ¿por qué guardaste las cartas en lugar de destruirlas? La pregunta pareció golpear a Antonia con fuerza. Se dejó caer de nuevo en el sofá. No podía, murmuró. Cada vez que lo intentaba, pensaba en el amor que había en ellas, en la posibilidad de que algún día se leyeran. ¿Tenías dudas?, preguntó Lucero. Con el tiempo, sí, admitió Antonia, incapaz de mirarla a los ojos. Especialmente cuando los veía llevarse bien a pesar de estar separados, apoyándose con los niños, iluminándose al coincidir en eventos. Pero nunca dijiste nada, sentenció Lucero. Tenía miedo, susurró Antonia. Miedo de haber cometido el peor error de mi vida. Roberto se puso de pie entonces, recuperando parte de su tono impositivo. Esto es ridículo. Todo lo que hice fue guiarlos hacia mejores decisiones. Mírenlos, estrellas consolidadas, admiradas. Nunca sabremos lo que habríamos logrado juntos, interrumpió Manuel, porque tú te aseguraste de que no pasara. Lucero lo miró directamente. Y construiste tu imperio a costa de nuestras vidas personales.
Roberto soltó una risa seca, sin rastro de humor. Siempre tan dramática, Lucero, quizá por eso te va tan bien en las telenovelas. Esto no es un guión, intervino Lucerito, su voz temblando por la mezcla de rabia y emoción. Son las vidas reales de mis padres. Mi familia. Roberto se giró hacia ella, endureciendo el gesto. Lo que hice fue asegurarme de que tus padres alcanzaran su máximo potencial, sin distracciones ni compromisos que limitaran sus carreras. ¿Y quién eres tú para decidir eso?, preguntó José Manuel, poniéndose de pie junto a su hermana. Estábamos diciendo lo bien que les ha ido por separado, ¿verdad, Antonia? La madre de Lucero asintió con cautela. Cada uno ha construido su camino. Un camino que otros trazaron por nosotros, interrumpió Lucero. Antonia Lamoureux, confundida. ¿A qué te refieres? Antes de que Lucero pudiera responder, José Manuel y Lucerito regresaron de la cocina con más tazas y una canasta de panecillos. ¿De qué hablaban?, preguntó Lucerito con aparente inocencia. De destinos y decisiones, contestó Roberto, recuperando su tono seguro. De cómo algunas separaciones son necesarias para el crecimiento personal. José Manuel tomó asiento junto a su padre, con una postura que transmitía protección hacia su familia. ¿Necesaria según quién?, preguntó, sin rodeos. Roberto entrecerró los ojos. Según la experiencia, joven, algo que solo se adquiere con los años. O algo que otros pueden manipular, replicó José Manuel con frialdad. ¿No es así? El ambiente se tensó al punto de que cualquier palabra podía encender una chispa. Lucero notó cómo el rostro de Roberto pasaba de la sorpresa a un cálculo rápido, como evaluando cuánta información manejaban ellos. No entiendo a qué te refieres, dijo finalmente, llevando la taza de café a los labios. Creo que sí lo entiendes, intervino Manuel, dejando de lado cualquier prudencia. Sabemos lo que hiciste, Roberto, y lo que hicieron todos ustedes. La taza quedó suspendida a medio camino hacia la mesa. ¿Perdón?, dijo, intentando mantener la compostura. De las cartas, mamá, añadió Lucero, mirando a Antonia. De los mensajes que nunca llegaron. De los malentendidos sembrados a propósito. El color abandonó el rostro de Antonia. No sé de qué hablan. La caja en el ático, explicó Lucerito. La encontramos ayer, abuela. Cartas de papá a mamá y de mamá a papá, que alguien interceptó. Roberto dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Esto es absurdo. ¿Me están acusando de algo? No solo a ti, replicó Manuel con dureza. Pero tú eras el cerebro. Por primera vez, la fachada carismática de Roberto comenzó a agrietarse. Su mirada se endureció. ¿No tienen pruebas? ¿El diario no es suficiente?, preguntó Lucero. ¿Las cartas tampoco? Antonia se levantó abruptamente. Esto es un malentendido. Yo no sabía, no entendía. ¿Qué no entendías, mamá?, insistió Lucero. ¿Qué estabas ayudando a destruir mi matrimonio? ¿Qué ocultabas mensajes que podrían habernos reconciliado? Lo hice por ti, exclamó Antonia, con lágrimas empezando a asomar. Roberto me convenció de que Manuel te distraía, que juntos nunca alcanzarían la cima. Manuel se puso de pie, su voz grave imponiéndose sobre el murmullo de las respiraciones contenidas. ¿Y quién eras tú para decidir eso? ¿Quién eras tú para jugar con nuestras vidas? Roberto permanecía en silencio, como si analizara cuál sería su próxima jugada. Mamá, intervino José Manuel con un tono más suave, si de verdad creías que era lo mejor separarlos, ¿por qué guardaste las cartas en lugar de destruirlas? La pregunta pareció golpear a Antonia con fuerza. Se dejó caer de nuevo en el sofá. No podía, murmuró. Cada vez que lo intentaba, pensaba en el amor que había en ellas, en la posibilidad de que algún día se leyeran. ¿Tenías dudas?, preguntó Lucero. Con el tiempo, sí, admitió Antonia, incapaz de mirarla a los ojos. Especialmente cuando los veía llevarse bien a pesar de estar separados, apoyándose con los niños, iluminándose al coincidir en eventos. Pero nunca dijiste nada, sentenció Lucero. Tenía miedo, susurró Antonia. Miedo de haber cometido el peor error de mi vida. Roberto se puso de pie entonces, recuperando parte de su tono impositivo. Esto es ridículo. Todo lo que hice fue guiarlos hacia mejores decisiones. Mírenlos, estrellas consolidadas, admiradas. Nunca sabremos lo que habríamos logrado juntos, interrumpió Manuel, porque tú te aseguraste de que no pasara. Lucero lo miró directamente. Y construiste tu imperio a costa de nuestras vidas personales. Roberto soltó una risa seca, sin rastro de humor.
Siempre tan dramática. Lucero, quizá por eso te va tan bien en las telenovelas. Esto no es un guión, intervino Lucerito, su voz temblando por la mezcla de rabia y emoción. Son las vidas reales de mis padres. Mi familia. Roberto se giró hacia ella, endureciendo el gesto. Lo que hice fue asegurarme de que tus padres alcanzaran su máximo potencial, sin distracciones ni compromisos que limitaran sus carreras. ¿Y quién eres tú para decidir eso?, preguntó José Manuel, poniéndose de pie junto a su hermana. Alguien que entiende esta industria mejor que cualquiera de ustedes, respondió con desdén. Alguien que vio potencial donde otros solo veían a una pareja simpática. Yo los convertí en leyendas. Nos convertimos en leyendas a pesar de ti. No gracias a ti, corrigió Manuel. Y el precio que pagamos fue demasiado alto. Roberto recorrió con la mirada cada rostro, evaluando las posibilidades como un ajedrecista acorralado. Su expresión se suavizó de repente, adoptando el tono conciliador que tantas veces había usado para manipular. Entiendo que estén molestos, es natural, pero les pido que miren el panorama completo. Todo lo que hice fue por su bienestar. Por tu bienestar, lo interrumpió Lucero. Porque separar a una familia, manipular sentimientos y robar correspondencia jamás será cuidar de nadie. Roberto se encogió de hombros, dejando caer la máscara de afecto. Los negocios son negocios. Y ustedes dos juntos eran un mal negocio. Las palabras, frías y contundentes, cayeron como un golpe en medio de la sala. Antonia comenzó a llorar abiertamente, mientras José Manuel y Lucerito permanecían firmes junto a sus padres, formando un bloque unido. Quiero que te vayas de mi casa, dijo Antonia de pronto, sorprendiendo a todos. Roberto la miró incrédulo. Después de todo lo que hemos compartido, ¿me echas así? Lo que compartimos fue una mentira, replicó ella. Me usaste para dañar a mi propia hija. Eso no tiene perdón. Por primera vez, Roberto pareció tambalear. Miró alrededor buscando un aliado, pero solo encontró miradas duras. Bien, mi Ayer. Pero recuerden esto. Todo lo que son hoy, todo lo que han logrado, me lo deben a mí, a mi visión. Te equivocas, respondió Lucero con serenidad. Lo que somos hoy es a pesar de ti, no gracias a ti. Y lo que nos arrebataste, eso nunca podrás compensarlo. Roberto se puso su abrigo y se detuvo en la puerta, mirando por última vez a quienes alguna vez consideró casi familia. El tiempo me dará la razón, dijo antes de marcharse, cerrando la puerta con fuerza. El silencio que quedó fue espeso, cargado de emociones contenidas y verdades recién expuestas. Antonia lo roba sin consuelo. Lucero se acercó despacio y, tras dudar un instante, la abrazó. ¿Por qué, mamá?, preguntó en voz baja. ¿Por qué lo escuchaste? Antonia se aferró a su hija como si temiera perderla de nuevo. Él era tan convincente, decía que Manuel limitaría tu carrera, que juntos nunca cumplirían sus sueños. Lo mejor para mí era decidir por mí misma, contestó Lucero. Tener todas las cartas, todos los mensajes, no una versión filtrada de la verdad. Lo sé, susurró Antonia, con la voz rota. Lo entendí demasiado tarde. Por eso guardé las cartas. No podía devolverlas, pero tampoco destruirlas. Eran la prueba de mi error, y de mi culpa. Manuel se acercó, posando una mano sobre el hombro de su exsuegra. ¿Quién más estaba implicado? En el círculo cercano, solo Roberto y yo. Él tenía gente que interceptaba mensajes, cambiaba horarios, pero las decisiones las tomábamos nosotros. ¿Y papá?, preguntó Lucero, refiriéndose a su padre. Nunca supo nada. Roberto actuaba cuando él estaba de viaje o demasiado ocupado. Los hijos escuchaban en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababan de descubrir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucerito. Manuel fue claro. Leemos todas las cartas, armamos la historia completa, y luego decidimos cómo seguir. En ese momento, el teléfono de Lucero vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Roberto. Lo abrió con cautela y leyó en voz alta. Esto no ha terminado. Lo que construimos juntos es demasiado valioso para dejarlo caer por sentimentalismos. Piensen en sus carreras, en su legado. Hablaremos cuando estén más calmados. Lucero miró a Manuel y le mostró la pantalla. Él negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Sigue intentando manipular, incluso ahora. No más, dijo ella con firmeza. Se acabaron las medias verdades y los secretos. Es hora de tomar el control de nuestra historia. Afuera, la luz del mediodía bañaba el jardín con una claridad casi simbólica. Dentro, 5 personas,
y una verdad recién desenterrada, formaban un frente común. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta. Lucero, Manuel y sus hijos se instalaron temporalmente en la casa de Antonia, transformando la amplia sala en un cuartel de investigación. Sobre una gran mesa, las cartas estaban dispuestas en orden cronológico. Juntas, narraban una historia muy distinta a la que ellos habían vivido. Una historia de amor constante, de cuidado mutuo, de proyectos truncados por interferencias calculadas. «Mira esta», dijo Lucerito, entregándole a su madre un sobrefechado poco después del nacimiento de José Manuel. «Papá escribió sobre cómo te veía sostener al bebé, y que nunca te había amado tanto como en ese momento». Lucero acarició el papel con la yema de los dedos, reconociendo la caligrafía firme de Manuel. Las palabras, cargadas de ternura, contrastaban con los recuerdos de aquella época, marcada por tensiones y discusiones. «Y esta es tuya», añadió José Manuel, entregando a su padre una carta gastada. «La escribiste mientras estabas en España, cuando papá grababa en Miami». Manuel leyó en silencio. Eran confesiones de soledad, de orgullo por los logros de él, de anhelo por compartir cada éxito y cada fracaso. Bajó la carta lentamente. «Roberto me dijo que apenas preguntabas por nosotros, que estabas demasiado inmersa en tu éxito. Y a mí me aseguró que tú no querías ser interrumpido con asuntos familiares», replicó Lucero. «Todo encaja». Antonia, que había permanecido callada, intervino. Él sabía exactamente qué decir para encender inseguridades. Conocía sus puntos débiles. «La pregunta es, ¿por qué?», dijo José Manuel, hojeando el diario. «¿Qué ganaba separándolos?». «Control», respondió Manuel sin vacilar. «Juntos éramos un equipo que decidía en conjunto. Separados, éramos más vulnerables y más rentables. 2 carreras significan el doble de contratos y de comisiones», añadió Lucero, con amargura. Lucerito, apoyada contra la ventana, miró hacia el jardín soleado. «Lo que no entiendo es por qué enviar esa primera carta ahora, después de tantos años». El silencio se apoderó de la sala. Fue Antonia quien lo rompió. «No fue Roberto. Esa letra es de Silvia». ¿Silvia? repitió Lucero, desconcertada. «Tu asistente», aclaró Antonia. «Era la mano derecha de Roberto». «¿Y por qué confesaría?», preguntó Manuel. «Está enferma». Terminal. «Me lo dijo hace un mes. Quería limpiar su conciencia». El impacto de la noticia dejó a todos en silencio. Había una mezcla de compasión y rabia difícil de procesar. «Necesito hablar con ella», dijo Lucero, con decisión. «Iré contigo», añadió Manuel. «Los dos merecemos escuchar su versión». La casa de Silvia García estaba en un barrio tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Era una vivienda modesta, de fachada clara y un pequeño jardín cuidado con esmero. Nada en su exterior sugería que, entre esas paredes, se escondían piezas clave de más de 20 años de manipulación. Una enfermera abrió la puerta y los condujo por un pasillo adornado con fotografías de paisajes y flores. No había retratos familiares, como si Silvia hubiera decidido vivir sin dejar huellas personales. En un pequeño estudio junto a una ventana, la esperaban. La enfermedad y los años habían reducido la vitalidad de la mujer que Lucero recordaba. Aún así, en su mirada había un brillo firme, una determinación que desafiaba su fragilidad física. «Vinieron», dijo con voz más fuerte de lo que aparentaba su cuerpo. «Temía que no lo hicieran». «Recibimos tu carta», contestó Lucero, sentándose frente a ella, mientras Manuel permanecía de pie, serio. «Y encontramos las otras, todas». Silvia asintió con una mezcla de alivio y vergüenza. «Sé que no hay palabras suficientes, pero necesito que comprendan por qué lo hice». «¿Por qué?», preguntó Manuel con un tono controlado pero firme. «¿Qué te dio derecho a decidir sobre nuestras vidas?». Ella lo miró sin apartar la vista. «Al principio fue por lealtad a Roberto. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Creí en su visión. Y después». «¿Después?», la presionó Lucero. «Después, por miedo», admitió Silvia. «Miedo a las consecuencias y la verdad salía a la luz. Con el tiempo me convencí de que realmente hacía lo correcto». ¿Separando a una familia?, cuestionó Manuel con incredulidad. «En esta industria, las relaciones personales siempre han sido secundarias. Lo importante es la carrera, el legado», dijo ella, repitiendo casi de memoria el discurso de Roberto. Lucero negó lentamente. «Eso es lo que él te hizo creer, lo que nos hizo creer a todos». Silvia desvió la mirada hacia el jardín,
donde un colibrí se posaba entre las flores. Quizá tengas razón. Cuando la vida se acorta, las certezas se vuelven frágiles. ¿Por qué confesarlo ahora?, insistió Manuel. Después de tanto tiempo. Porque el tiempo se me acaba, respondió ella con serenidad. Y ustedes merecen saber la verdad antes de que sea tarde. Roberto sabe que hablaste con nosotros, comentó Lucero. Lo sospecha, dijo Silvia. Hace semanas le dije que quería limpiar mi conciencia. No le di detalles, pero es un hombre inteligente, y no me sorprendería que intente controlarlo todo. Ya empezó, confirmó Lucero. Nos mandó un mensaje sugiriendo que pensemos en nuestras carreras antes de actuar. Silvia soltó una breve risa que terminó en tos. Típico de él, siempre negociando, siempre manipulando. Pero hay algo que deben saber. Roberto guarda un archivo con todo. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Dónde? En su casa de las Lomas. En el estudio privado, detrás de un cuadro de Rivera. Caja Fuerte. La combinación es la fecha de su primer gran éxito como representante. Lucero sintió un escalofrío. Ambos conocían esa fecha. También había marcado un momento clave en sus propias carreras. ¿Por qué nos dices esto?, preguntó Manuel. Porque mientras él tenga ese archivo, seguirá teniendo poder sobre ustedes, explicó Silvia. Son cartas originales, grabaciones manipuladas, registros de cada jugada. Lucero la miró fijamente. ¿Valió la pena? Silvia sostuvo su mirada por unos segundos. Para Roberto, sí. Para mí, cada día que pasa, lo dudo más. Al salir de la casa de Silvia, el sol brillaba con fuerza, pero la sensación que llevaban dentro era de un cielo cargado de tormenta. En el coche, ninguno habló durante varios minutos, hasta que Manuel rompió el silencio. ¿Qué piensas? Que necesitamos ese archivo, respondió Lucero sin dudar. No para hacerlo público, sino para tener toda la historia completa. Roberto no nos dejará acercarnos al después de lo que pasó en casa de mi madre, advirtió Manuel. Entonces tendremos que ser más astutos que él, replicó Lucero, una chispa de determinación iluminando sus ojos. Esta vez, controlaremos nosotros la situación. De regreso en casa de Antonia, encontraron a sus hijos y a la propia Antonia esperándolos con evidente inquietud. Les contaron lo sucedido con Silvia, su confesión, la existencia del archivo, la ubicación exacta y la combinación de la caja fuerte. ¿Y cómo piensan obtenerlo?, preguntó José Manuel, siempre pragmático. Roberto organiza su fiesta anual este fin de semana, explicó Lucero. Todos los grandes nombres de la industria estarán allí, incluidos nosotros. Recibimos la invitación hace semanas, añadió Manuel. Y después de todo, ¿qué mejor oportunidad para entrar en su estudio sin levantar sospechas? Lucerito abrió los ojos sorprendida. ¿Van a ir? Después de todo lo que pasó. Precisamente por eso, contestó Manuel. No lo esperará, y eso nos dará ventaja. Antonia frunció el ceño, visiblemente preocupada. Es demasiado arriesgado. Roberto los conoce mejor que nadie. Si sospecha, los desenmascarará. Por eso necesitamos un plan perfecto, dijo Lucero. Y lo haremos juntos, como familia. Durante los días siguientes, la sala se convirtió en un centro de operaciones. Trazaron cada paso, anticiparon reacciones y prepararon distracciones. José Manuel, con su carácter metódico, se encargaría de la parte más técnica. Abrir la caja fuerte y fotografiar el contenido. Lucerito tendría la misión de atraer la atención de Roberto en el momento clave. El día de la fiesta llegó con la promesa de un cierre, o de un desastre. La mansión de Roberto Martínez, majestuosa e iluminada, era un espectáculo de lujo. Los autos de alta gama llegaban sin cesar, dejando a invitados vestidos con la más exquisita elegancia. Lucero y Manuel llegaron por separado, como tantas veces lo habían hecho en eventos públicos. Ella lucía un vestido que parecía hecho para captar miradas. Él, impecable en un traje oscuro, saludando con cortesía a colegas y viejos amigos. Desde la distancia, Roberto los observaba. Su expresión era indescifrable, pero en sus ojos había un destello calculador. Cuando finalmente se acercó, lo hizo con una sonrisa perfectamente ensayada. ¡Qué sorpresa verlos aquí!, exclamó, besando la mejilla de Lucero y estrechando la mano de Manuel. Después de nuestra última charla, no creí que vinieran. Algunas tradiciones son difíciles de romper, contestó Lucero, con una sonrisa que no tocó sus ojos. Y aquí hay tantos amigos. Hubiera sido grosero no asistir. Siempre tan profesionales, comentó Roberto, con un matiz entre admiración y sarcasmo.
Por eso han llegado tan lejos, gracias a nuestro esfuerzo. Y a pesar de ciertos obstáculos, corrigió Manuel suavemente. La tensión entre los tres era palpable, pero se disolvió momentáneamente cuando un grupo de invitados reclamó la atención del anfitrión. Roberto se excusó, lanzándoles antes una mirada que era mitad advertencia, mitad pregunta. Mientras la fiesta avanzaba, el plan se ponía en marcha. José Manuel, vestido como parte del personal de servicio, se deslizó hacia el ala privada. Lucerito subió al escenario central, donde empezó a cantar, capturando la atención de todos, incluida la de Roberto. Lucero, en un movimiento perfectamente calculado, derramó accidentalmente su copa sobre el traje de Roberto. «Lo siento tanto», exclamó, mientras él se disculpaba para ir a cambiarse. En el proceso, sus dedos hábiles extrajeron el llavero de su bolsillo. Se reunió con Manuel en un rincón apartado. «Tengo las llaves», susurró. Ahora es cosa de José Manuel. En el ala privada de la mansión, José Manuel caminaba con paso seguro, imitando la discreción del personal. Con las llaves que su madre había logrado sustraer, abrió la puerta del estudio privado de Roberto. El lugar estaba decorado con un lujo sobrio. Estanterías llenas de libros de arte, un escritorio macizo de madera oscura y, sobre una de las paredes, el cuadro de Diego Rivera que Silvia había mencionado. Cerró la puerta tras de sí y se dirigió al cuadro. Con un movimiento firme, lo retiró de su soporte, revelando la caja fuerte incrustada en la pared. Tecleó la combinación, la fecha del primer gran éxito de Roberto como representante, y escuchó el clic metálico que confirmó su acierto. Dentro, perfectamente ordenados, había carpetas, sobres cerrados, cintas de grabación y memorias USB. Todo parecía etiquetado por fechas y situaciones. Nombres, eventos, supuestas intervenciones necesarias. El archivo completo de las manipulaciones que habían marcado las vidas de su familia. Sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada documento relevante. Sabía que no podía llevarse nada sin que Roberto lo notara, pero sí podía asegurarse de tener copias digitales. Movía las manos con rapidez, consciente de que cada segundo contaba. En su auricular, la voz de Manuel llegó como un susurro urgente. «José, Roberto se dirige hacia el estudio. No tienes tiempo para salir». José Manuel miró alrededor y localizó unas gruesas cortinas que cubrían una ventana lateral. Se escondió detrás de ellas, apenas dejando espacio para respirar. La puerta se abrió y Roberto entró. Se detuvo al ver a Manuel sentado tranquilamente en uno de los sillones, con una copa en la mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz controlada, casi fría. «Buscaba un lugar tranquilo para disfrutar de mi bebida», respondió Manuel con calma. «Sabes que nunca me han gustado las fiestas multitudinarias». Roberto cerró la puerta, dando unos pasos hacia el escritorio. «Este es mi espacio privado. No recuerdo haberte invitado. Como yo no recuerdo haberte invitado a interferir en mi matrimonio», replicó Manuel, con un tono casual que contrastaba con el filo de sus palabras. «Sin embargo, aquí estamos». Roberto se inclinó sobre el escritorio, apoyando las manos en la superficie. «¿Qué es lo que realmente quieres, Manuel? ¿Por qué están aquí tú y Lucero, fingiendo que todo está bien? Para demostrarte que, a pesar de todo lo que hiciste, no lograste destruirnos», contestó él, poniéndose de pie. «Nos separaste como pareja, pero no como familia». Roberto soltó una carcajada breve, cargada de desdén. «La familia es un concepto sobrevalorado en este negocio. Lo que importa es el éxito, el legado, la marca personal, y yo se los di». «No, Roberto». «Nosotros lo construimos. Tú solo te aprovechaste». En ese instante, la puerta volvió a abrirse y apareció Lucero. «La seguridad me dijo que estabas aquí», comentó, como si fuera una visita casual. «¿Qué reunión tan íntima?», ironizó Roberto. «Casi como en los viejos tiempos». «Con una diferencia», dijo Lucero, mirándolo fijamente. «Ahora conocemos la verdad». Roberto dejó escapar una sonrisa controlada. «¿Y qué van a hacer con esa verdad?». ¿A ruin arm? «Piensen bien en las consecuencias para ustedes. No se trata de venganza», intervino Manuel. «Es justicia. Queremos recuperar nuestra historia», añadió Lucero. «Y asegurarnos de que nunca vuelvas a manipular nuestras vidas, ni las de nuestros hijos». Roberto se tensó al escuchar la mención de José Manuel y Lucerito. «Yo solo quiero lo mejor para ellos, igual que lo quise para ustedes». «No», corrigió Lucero, sin apartar la mirada. «Tú siempre has querido lo mejor para ti». El silencio se volvió más denso que el aire mismo. Afuera,
La música de la fiesta parecía provenir de otro mundo. ¿Qué quieren de mí?, preguntó finalmente, con un tono resignado que dejaba entrever que entendía su derrota. Libertad, respondió Manuel. Desvinculación total en lo profesional, cero interferencias en nuestras carreras y en las de nuestros hijos. Y el archivo, añadió Lucero. Todas las cartas, grabaciones y documentos que nos pertenecen. Roberto dejó escapar un suspiro, como si estuviera evaluando el coste de ceder. Por un momento, su máscara se quebró, revelando un cansancio que nunca había mostrado. Why assign me niego? Entonces contaremos nuestra historia, dijo Lucero con calma. No para vengarnos, sino para que todos sepan quién eres realmente. El impacto fue inmediato. La reputación de Roberto se sostenía sobre la imagen de un mentor intachable. Una sola grieta podría derrumbarlo. Bien, tendrán lo que piden, aceptó finalmente. Pero esto será el fin de una era. Sin mí, nada será igual. Eso esperamos, replicó Manuel. Es hora de escribir nuestra propia historia, sin mentiras. Detrás de las cortinas, José Manuel escuchaba cada palabra con una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que ya habían ganado. La conversación terminó con un apretón de manos que no tuvo nada de cordial. Roberto sabía que había perdido el control. Manuel y Lucero sabían que habían recuperado algo más valioso: la libertad de decidir su futuro. Cuando salieron del estudio, la fiesta seguía en su apogeo. A los ojos de los invitados, nada había ocurrido. Pero para la familia, aquello era el inicio de un nuevo capítulo. Días después, en el jardín de la casa de Lucero, la familia se reunió para una ceremonia simbólica: la quema de las copias de los documentos que Roberto les había entregado. Los originales descansaban seguros en una caja de seguridad. Manuel encendió un brasero de hierro y las llamas comenzaron a danzar. Lucero pasó los dedos sobre las carpetas antes de soltarlas al fuego. Prefiero quedarme con los recuerdos reales, no con la versión que él creó, dijo. José Manuel y Lucerito observaban en silencio. Entendían que aquello no era solo un acto de cierre, sino una declaración. La historia de su familia ya no pertenecía a otros. En ese momento, desde la entrada del jardín, apareció una figura frágil apoyada en un bastón: Silvia. Su rostro mostraba signos de la enfermedad, pero también una determinación serena. Sé que no fui invitada, dijo con una leve sonrisa, pero sentí que debía estar aquí, si me lo permiten. Lucero y Manuel intercambiaron miradas y luego asintieron. Manuel le acercó una silla junto al fuego. Gracias, susurró Silvia, acomodándose con ayuda de su enfermera. Roberto me habló de lo que ocurrió en la fiesta, no con orgullo, sino con una extraña resignación. Creo que buscaba absolución, aunque no lo admita. Lucero la observó en silencio unos segundos antes de responder. Algunas personas nunca cambian. Otras sí, contestó Silvia, mirando a los hijos de ambos. Ustedes son la prueba de que, a pesar de todo, algo hermoso y auténtico sobrevivió. Lucerito, conmovida, tomó la mano de Silvia. Gracias por decirnos la verdad, aunque haya llegado tarde. Los ojos de Silvia se humedecieron ante el gesto de Lucerito. No merezco tu gratitud, niña, dijo con voz temblorosa, pero la acepto como un regalo que no esperaba recibir. El grupo permaneció en silencio unos instantes, observando cómo el fuego consumía lentamente otra carpeta. El calor iluminaba los rostros, dibujando sombras que parecían representar el peso del pasado y la claridad de lo recién revelado. Silvia habló de nuevo, con un tono casi confesional. Durante años me repetí que lo que hacía era por el bien de sus carreras, que separados alcanzarían su máximo potencial. Pero la verdad es que nunca se trató de ustedes. Todo giraba en torno a Roberto. Su necesidad de control, su miedo a perder influencia sobre dos de sus activos más valiosos. Lucero la miró con una mezcla de compasión y cansancio. ¿Y tú? ¿Qué ganabas? Al principio, su aprobación. Roberto sabía envolver a la gente, hacerla sentir especial. Con el tiempo, se volvió costumbre, y después, supervivencia. Sabía demasiado para dar marcha atrás. Manuel asintió despacio, comprendiendo la complejidad de esas lealtades mal entendidas. ¿Crees que él llegue a arrepentirse? Silvia bajó la mirada hacia el brasero. No lo sé. Ha vivido tanto tiempo en su propia versión de la historia que quizá ya no distingue entre verdad y manipulación. Pero si puedo decirles algo, está asustado. Por primera vez en décadas, no tiene el control. Lucero se inclinó hacia ella. No buscamos venganza. Solo queríamos recuperar nuestra historia y proteger a nuestra familia.
Y eso lo desconcierta más que cualquier amenaza, afirmó Silvia. No sabe cómo responder ante su dignidad. José Manuel, que había escuchado en silencio, intervino. ¿Y ahora qué? Me refiero a lo profesional, sin Roberto. Seguiremos adelante, contestó Manuel con convicción. Tenemos experiencia, contactos, un nombre ganado con esfuerzo. Roberto era importante, pero nunca indispensable. Además, añadió Lucero, con una leve sonrisa, siempre hemos tenido algo que él nunca entendió: autenticidad. Silvia los observó con una mezcla de admiración y melancolía. Ojalá hubiera comprendido eso antes. Tal vez habría tomado decisiones distintas. Nunca es tarde para la verdad, intervino Lucerito. Esa es la lección que nos deja todo esto. Manuel tomó otra carpeta y la arrojó al fuego. El papel se ennegreció, retorciéndose antes de convertirse en cenizas. Cada carpeta que caía en las llamas representaba un pedazo menos de control de Roberto sobre sus vidas. Silvia los miró con seriedad antes de hablar. Debo decirles algo más. Roberto guardó copias de algunos documentos, los más comprometedores. Él los llama su seguro. Manuel y Lucero intercambiaron una mirada, sin sorpresa. Lo imaginábamos, dijo él. Roberto nunca pondría todas sus cartas en una sola mano. Pero ya no importa, añadió Lucero. Esos papeles solo tienen poder si se lo damos, y hemos decidido que no será así. Silvia asintió, con un respeto renovado en sus ojos. Son más fuertes de lo que él jamás entendió. No más fuertes, corrigió Lucero, solo más fieles a quienes realmente somos. La última carpeta cayó al fuego. Las llamas se alzaron un instante y luego comenzaron a menguar, igual que la influencia de Roberto en sus vidas. ¿Y ahora qué?, preguntó José Manuel, poniendo en palabras la pregunta que flotaba en el aire. Ahora vivimos, respondió Manuel. Seguimos con nuestras carreras y celebramos lo que tenemos. Una familia que ni siquiera él pudo destruir. Silvia sonrió débilmente. Debo irme. Solo quería ser testigo de este cierre, y agradecerles por escucharme. Lucero se acercó para tomar sus manos. Gracias a ti, por decirnos la verdad. Aunque haya llegado tarde. La enfermera ayudó a Silvia a levantarse con cuidado. Antes de dar el primer paso hacia el sendero del jardín, ella se volvió hacia todos. No dejen que nadie vuelva a interponerse entre ustedes. No como familia. Caminaron en silencio hasta que la figura de Silvia desapareció por el portón. Entonces, la familia se acercó nuevamente al brasero. Las últimas llamas se consumían, dejando tras de sí cenizas que el viento empezaba a dispersar. Lucerito rompió el silencio. Es extraño. Pensé que conocía nuestra historia familiar, pero había tanto que ignoraba. Todos teníamos versiones incompletas, respondió José Manuel. Fragmentos de una verdad mucho más grande. Manuel pasó un brazo sobre el hombro de su hijo. Lo importante es que ahora la conocemos, o al menos, todo lo que se nos permitió descubrir. Lucero observaba a los tres con una sensación nueva: paz. Una paz que venía de saber que, a pesar de las manipulaciones, el lazo que los unía había resistido. ¿Saben qué es lo curioso?, preguntó, atrayendo sus miradas. Roberto creía conocernos mejor que nosotros mismos. Pensaba que podía predecirnos y controlarnos, pero nunca entendió lo esencial. ¿Qué cosa?, preguntó Lucerito. Que el amor verdadero, el amor de familia, no se puede destruir del todo. Puede confundirse, disfrazarse, pero siempre encuentra su camino de regreso. Manuel asintió. A pesar de los años y las mentiras, seguimos aquí, unidos. José Manuel sonrió de lado. Creo que deberíamos celebrarlo. No el pasado, sino el futuro. Nuestra verdad recién recuperada. ¿Y qué propones?, preguntó Manuel. La sonrisa de su hijo se ensanchó. Ustedes dos, en el escenario. Como siempre debió ser. Sin intermediarios, sin manipuladores, solo música y conexión. Lucero arqueó una ceja, sorprendida. ¿Un concierto privado? Para empezar, respondió él. Y después, quién sabe, tal vez sea hora de que el mundo conozca la historia real de Lucero y Mijares contada por ustedes mismos. Me gusta como piensas, hermano, apoyó Lucerito. Y creo que tengo la canción perfecta para abrir. Sin esperar respuesta, entró corriendo a la casa y volvió con una guitarra. Con un gesto ceremonioso, se la entregó a su padre. Maestro, por favor. Manuel tomó el instrumento y acarició las cuerdas, como quien saluda a un viejo amigo. ¿Alguna petición especial?, preguntó, mirando a Lucero. Ella sonrió,
reconociendo en sus ojos un entendimiento tácito. Creo que ambos sabemos por dónde empezar. Las primeras notas del privilegio de amar llenaron el jardín. Lucero cerró los ojos y dejó que la música la llevara a través de los años, de los momentos felices y de los dolorosos, de las verdades y mentiras que habían tejido su historia. Su voz se unió a la de Manuel con esa armonía natural que nunca habían perdido. José Manuel y Lucerito se sumaron al coro, sus voces jóvenes añadiendo un matiz nuevo a una canción que había acompañado a la familia durante décadas. Bajo el cielo estrellado, rodeados por el jardín que había sido testigo de tantos instantes, celebraban no solo la verdad recién descubierta, sino también la promesa de un futuro construido sobre cimientos auténticos. Cuando la última nota se apagó, los cuatro quedaron en silencio, compartiendo una mirada que lo decía todo. Estaban juntos, y esta vez, nada ni nadie los separaría. El eco de la última nota flotó en el aire unos segundos antes de desvanecerse por completo. Nadie se movió de inmediato. Era como si todos quisieran grabar ese momento en la memoria, sellarlo como un recuerdo inviolable. Lucero respiró hondo, sintiendo como la música había actuado como un puente entre lo que fueron y lo que ahora podían llegar a ser. Entonces, miró a sus hijos y a Manuel, y una chispa juguetona apareció en sus ojos. «¿Y tú?», dijo, como si hablara directamente con quien escuchaba su historia. «¿Qué habrías hecho en nuestro lugar? ¿Perdonarías? ¿Buscarías venganza? ¿O elegirías, como nosotros, la verdad y la reconstrucción?». La pregunta quedó suspendida, como invitando a quien la recibiera a detenerse un instante y pensar. En ese silencio, las miradas entre ellos se llenaron de complicidad y de una certeza nueva. Habían tomado la decisión correcta, al menos para ellos. Porque, al final, la historia de Lucero y Manuel no era solo la de una separación orquestada por terceros. Era la historia de una resistencia silenciosa, de lazos familiares que habían sobrevivido a la distancia, a la desinformación y a la traición. Durante años, esos lazos habían sido invisibles para muchos, pero ahí estaban, intactos bajo capas de dudas sembradas por otros. Ahora, al desenterrar la verdad, podían por fin mostrarse a la luz. En las semanas que siguieron, cada concierto que compartieron tuvo un significado diferente. No era solo música, era la confirmación de que, pese a todo, habían logrado encontrar el camino de regreso a su esencia. Sus hijos, testigos y protagonistas de esta revelación, llevaban en los ojos el brillo del orgullo. No solo por el talento artístico que admiraban en sus padres, sino por la fortaleza de carácter y la capacidad de mirar de frente a un pasado manipulado, para luego soltarlo y avanzar. Manuel y Lucero sabían que aún habría preguntas sin respuesta, heridas que necesitarían tiempo para cerrar del todo. Pero también entendían algo fundamental. La verdad, una vez expuesta, no vuelve a la sombra. En cada proyecto nuevo, en cada escenario compartido, la narrativa ya no sería dictada por las maniobras de alguien más. Ellos decidirían cómo contar su historia. Y aunque el mundo viera solo la parte artística, ellos sabrían que detrás había algo más profundo. Un pacto tácito de no permitir nunca más que se interpusieran entre ellos la manipulación o el control ajeno. La vida, pensó Lucero, es como una canción. Puede haber notas falsas, compases rotos y silencios incómodos. Pero mientras haya honestidad en la interpretación, la melodía encuentra su camino. Bajo la noche estrellada, la familia permaneció en el jardín, sin prisa por entrar. Habían atravesado el territorio áspero de la desconfianza y estaban al otro lado, en un terreno donde la autenticidad era la única moneda válida. Y en ese terreno, Manuel y Lucero se reconocían no solo como artistas, sino como compañeros de vida en un sentido más amplio. Padres, aliados y cómplices en una historia que, aunque marcada por la manipulación ajena, había terminado siendo suya de nuevo. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. El cielo estaba despejado y una luz suave entraba por los ventanales del comedor. Lucero preparaba café, mientras Manuel hojeaba una libreta de apuntes que llevaba tiempo olvidada. José Manuel entró, todavía con el cabello húmedo de la ducha, y se sirvió un vaso de jugo. «Estuve pensando», dijo mientras se sentaba, «si realmente vamos a hacer ese concierto, deberíamos grabarlo. No solo para el público, sino como un registro para nosotros». Lucerito apareció detrás, sujetando una carpeta llena de hojas sueltas. «Yo me encargo de las redes y de coordinar con la gente de sonido. Podemos hacer algo íntimo, pero de calidad». Lucero sonrió. «Me encanta cómo hablan como si todo estuviera decidido». «Es que lo está», intervino Manuel, cerrando la libreta. «Este concierto no es solo música, es nuestra manera de dejar claro que somos dueños de nuestra historia». Antonia, que había escuchado desde el pasillo,
Se acercó con cautela. Si me permiten, me gustaría ayudar. No sé si estoy en posición de pedirlo, pero quiero hacerlo. Lucero la miró, consciente de que aún había heridas abiertas, pero también de que su madre estaba intentando tender puentes. «Podrías encargarte de coordinar a los invitados», sugirió. «Será algo privado, pero especial». La idea fue tomando forma a lo largo del día. Usaron el jardín como posible escenario, probando la acústica, midiendo espacios para sillas y luces. José Manuel se encargó de hacer llamadas a músicos de confianza, mientras Lucerito tomaba fotos y vídeos para documentar el proceso. «Es increíble cómo cambia la energía cuando todos trabajamos hacia lo mismo», comentó Manuel mientras ajustaba el soporte de un micrófono. «Eso es porque ahora no hay dobles intenciones», respondió Lucero. «Solo el deseo de hacer algo verdadero». A media tarde, Antonia salió con una lista en la mano. «He hablado con algunos amigos cercanos. Están emocionados por venir, y ninguno de ellos tiene vínculos con Roberto». «Perfecto», dijo Lucero. «Queremos que este momento sea nuestro, sin fantasmas del pasado». Mientras el sol se ponía, se sentaron juntos a planificar el repertorio. No solo incluirían canciones icónicas, sino también temas menos conocidos que representaban etapas importantes de su vida. Algunos los habían escrito durante giras, otros nacieron en noches tranquilas en casa. Lucerito propuso algo inesperado. ¿Y si incluimos una canción nueva? Una que cuente nuestra historia desde el punto de vista de todos. Eso me gusta, respondió José Manuel. Sería un mensaje claro de que, aunque el pasado nos marcó, lo que importa es lo que construimos ahora. Manuel tomó su guitarra y comenzó a improvisar unos acordes suaves. Lucero, sin pensarlo, empezó a tararear una melodía. Poco a poco, las voces de sus hijos se sumaron, y en ese instante improvisado nació la semilla de la canción que cerraría el concierto. No había aplausos ni público, pero sí un sentimiento profundo de unión. Una certeza compartida. Esta vez, nadie escribiría su historia por ellos. El día amaneció radiante, como si el clima hubiera decidido alinearse con el espíritu de la ocasión. El jardín estaba transformado. Luces cálidas colgaban entre los árboles. Un pequeño escenario se levantaba en el centro y las sillas formaban un semicírculo íntimo frente a él. Lucerito corría de un lado a otro revisando cables y micrófonos, mientras José Manuel ajustaba el equipo de grabación. Antonia supervisaba discretamente la llegada de los invitados, saludando con sonrisas y asegurándose de que todo fluyera sin contratiempos. Lucero apareció desde la casa con un vestido sencillo pero elegante, el tipo de prenda que hablaba de comodidad y autenticidad más que de ostentación. Manuel, con su inseparable guitarra colgada al hombro, le dedicó una sonrisa que no necesitaba palabras. ¿Lista?, preguntó él. «Más que nunca», respondió ella, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Los invitados comenzaron a tomar asiento. Eran rostros familiares, amigos cercanos, colegas que habían estado en su vida en diferentes etapas y que sabían, aunque quizá no todos los detalles, que aquella noche era algo más que un concierto. Cuando el sol empezó a ponerse, Lucero y Manuel subieron al escenario. No hubo presentaciones elaboradas, solo un saludo breve y sincero. «Gracias por estar aquí», dijo Lucero, mirando a cada persona en la audiencia. «Esta noche no celebramos un éxito ni un lanzamiento. Celebramos la verdad, la unión y las segundas oportunidades». Las primeras notas resonaron suaves, llenando el aire con una calidez que iba más allá de la música. Canción tras canción, el público parecía absorber no solo el sonido, sino también la historia que se filtraba en cada verso y cada mirada entre ellos. En un momento especial, invitaron a sus hijos a unirse. José Manuel tomó un teclado y Lucerito una segunda guitarra. La química en el escenario era palpable. No era solo un acto familiar, era un testimonio vivo de que el amor y la conexión podían sobrevivir incluso a años de manipulación. Entre los aplausos, Manuel tomó el micrófono. «Quiero dedicar esta próxima canción a todos los que alguna vez creyeron que habían perdido algo para siempre. A veces, lo que parece perdido solo está esperando el momento correcto para regresar». Era la canción nueva, nacida en aquel ensayo improvisado. La letra hablaba de cartas que vuelven a casa, de voces que se reencuentran y de un camino compartido que, a pesar de las piedras, conduce a un mismo destino. Mientras cantaban, Lucero notó que Antonia tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de culpa, sino de alivio, de saber que, aunque su error había sido grande, el lazo familiar no se había roto. El último acorde se desvaneció bajo un cielo ya estrellado.
El silencio que siguió fue tan profundo que casi se podía oír la respiración contenida de todos. Luego, un aplauso cerrado y prolongado llenó el jardín, acompañado de sonrisas sinceras y abrazos. Lucero y Manuel se miraron, sin necesidad de decir nada. Habían logrado más que un concierto. Habían sellado un nuevo comienzo. La música se había apagado, pero el ambiente seguía impregnado de esa energía especial que deja un momento irrepetible. Los invitados charlaban en pequeños grupos, algunos comentando las canciones, otros recordando anécdotas antiguas. En una esquina del jardín, Antonia conversaba con José Manuel y Lucerito. Su voz era baja, pero sus gestos transmitían sinceridad. «Quiero que sepan que haré todo lo posible por reparar el daño que causé», les decía. «No puedo borrar lo que hice, pero sí puedo asegurarme de que nunca vuelva a repetirse». José Manuel le tomó la mano. «La mejor forma de hacerlo es estando presente, sin agendas ocultas». Lucerito asintió. «Y siendo nuestra abuela, sin intentar ser nuestra representante». Antonia sonrió débilmente, aceptando la verdad en esas palabras. «Tienen razón. Me quedo con ese papel, el que nunca debía abandonar». Mientras tanto, cerca del escenario, Lucero y Manuel recibían abrazos y felicitaciones. Un viejo amigo de ambos, productor musical, les dijo: «Si alguna vez deciden llevar esta historia al escenario, el mundo entero querrá escucharla». Lucero sonrió, pero respondió con cautela: «Por ahora, queremos que esto quede aquí. Entre nosotros. Tal vez más adelante. Cuando sea el momento», añadió Manuel, reforzando la idea. La noche avanzaba y las luces cálidas seguían iluminando el jardín. Poco a poco, los invitados comenzaron a despedirse, dejando tras de sí una sensación de intimidad recuperada. Cuando la última persona cruzó el portón, Lucero y Manuel se quedaron solos en el escenario vacío. Él dejó la guitarra a un lado y se acercó. «Hace mucho que no sentía algo así». «¿Así como?», preguntó ella. «Como si todo encajara. Como si cada nota, cada palabra, estuviera en el lugar correcto». Lucero sostuvo su mirada. «Es porque, por primera vez en años, lo que hacemos nace de un lugar limpio. Sin manipulación, sin dudas sembradas. Solo nosotros». Se sentaron en los escalones del escenario, mirando el jardín ahora en silencio. José Manuel y Lucerito se unieron, trayendo 4 tazas de café humeante. «Por el futuro», brindó José Manuel. «Y por la verdad», agregó Lucerito. Chocaron las tazas y bebieron, disfrutando de ese instante que, aunque sencillo, tenía el peso de todo lo que habían superado. Manuel rompió el silencio con una sonrisa. «¿Saben qué? Creo que este no será el último concierto juntos». Lucero rió suavemente. «Ni el último, ni el mejor. Lo mejor está por venir». Esa certeza, compartida por los 4, flotó en el aire como una melodía invisible, asegurándoles que, más allá de lo vivido, había un futuro que podían construir con sus propias manos. El amanecer encontró a la familia aún despierta, reunida en la cocina. Las tazas de café se habían multiplicado durante la noche, y las conversaciones habían pasado de anécdotas pasadas a planes concretos para el futuro. Lucero, apoyada contra la encimera, observaba a sus hijos reír con Manuel. Aquella imagen le resultaba tan familiar como nueva. Familiar por los rostros, nueva porque estaba libre de la tensión que había teñido sus encuentros durante años. «Si algo aprendimos de todo esto», dijo finalmente, «es que nadie más debe escribir nuestra historia. Ni editarla», añadió José Manuel con una sonrisa. «Ni guardarla en una caja fuerte», sumó Lucerito, provocando carcajadas. Manuel levantó su taza. «A lo que viene, entonces. A los proyectos, a la música, y a mantener esto», hizo un gesto abarcando a los 4, intacto. El brindis se selló con un choque de porcelana y un silencio cómodo. Afuera, el sol se filtraba entre las cortinas, bañando la cocina con un tono dorado. Ese día, en lugar de separarse para atender compromisos individuales, decidieron quedarse juntos. Pasaron la mañana revisando viejas grabaciones, fotografías y cartas que se habían llegado a destino. Cada recuerdo se convertía en una pieza más de su historia real, esa que ahora podían mirar sin miedo ni dudas. Antonia apareció al mediodía, llevando una canasta con comida. No dijo mucho, pero su presencia era tranquila, despojada de la urgencia de antes. Ayudó a poner la mesa y se sentó con ellos, aceptando que las conversaciones fluyeran sin imponer su voz. «Es extraño», comentó Lucero mientras servía ensalada. «Después de tantos años viviendo con una versión distorsionada de nuestra historia, hoy siento que puedo respirar».
Es que por fin estás viviendo en tu verdad, respondió Manuel. Y eso no tiene precio. Comieron, rieron y, por la tarde, se sentaron en el jardín con las guitarras. Tocaron sin guión, sin público y sin presión. La música, esta vez, era solo para ellos. Lucero pensó que, quizás, ese era el verdadero privilegio de amar. No los escenarios llenos ni los premios, sino la capacidad de compartir un espacio y un momento sin máscaras. Al caer la noche, se despidieron con abrazos largos. No había promesas exageradas ni discursos solemnes. La certeza estaba en las miradas. Sabían que, cualquiera que fuera el próximo capítulo, lo escribirían juntos y en sus propios términos. La puerta se cerró tras los hijos y Antonia, y Lucero se quedó en la sala junto a Manuel. Afuera, el viento movía suavemente las hojas, como si tarareara una canción conocida. ¿Listo para lo que viene?, preguntó ella. Listo desde hace mucho, contestó él. Y así, en la calma de una noche que no necesitaba más testigos, Lucero y Manuel comprendieron que la verdadera victoria no había sido recuperar las cartas ni ganar una confrontación, sino rescatar la confianza y el amor que, pese a todo, había sobrevivido. El resto de la historia, sabían, ya no estaría en manos de nadie más.